yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante y hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante y hazme hacer tu y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Y haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Hola, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este miércoles de oración. Doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar reunidos, ustedes en casa. Había Facebook Live, seguimos en la transmisión, hermanos. Este mensaje es para darle las gracias a cada uno de ustedes, porque por medio de ustedes, hermanos, podemos llegar hasta sus hogares, porque si ustedes no abren sus face, no se permiten, hermanos, la oportunidad de ver el mensaje, pues no llega al propósito de las grabaciones. Quiero dar las gracias a Dios porque siempre hemos estado transmitiendo y no hemos sido interrumpidos, ¿verdad? Y Dios ha sido bueno, hermanos, que hemos llegado a sus hogares. Como anuncio, hermanos, tenemos una necesidad de oración. Yo les pido a la iglesia, hermanos, a cada uno de ustedes que nos están transmitiendo, poder orar por nuestro hermano José Bernal. Hemos estado orando tiempo atrás por él. Él ha pedido mucho, hermanos, que oremos por sus pies, que él se enterró un clavo, hermanos, y el hermano es diabético, todos lo conocemos. Y hermanos, antier, el hermano fue internado en el Hospital General. Y estamos imposibilitados de ir a verlo porque no reciben visitas, ya que todos sabemos qué es lo que estamos pasando. Entonces, hermanos, pedimos que oremos por él, hermanos, en sus hogares. Ayúdenme, ya había mandado mensajes a algunos hermanos que nos ayuden a orar para que nuestro hermano José sea guardado de cualquier peligro en el seguro. Amén, hermanos. De esta noticia, hermanos, seguimos orando también por las peticiones de nuestros hermanos hechas, ¿verdad? Cada uno ha hecho sus peticiones y no quiero que piensen que nos han olvidado. Seguimos orando por las peticiones de nuestro hermano Mauricio, las peticiones de nuestra hermana Carmen, ¿verdad? Que sus celebraciones que han tenido. Le doy gracias a Dios porque nos pueden compartir por medio de un mensaje sus necesidades. Seguimos orando por cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Yo doy las gracias, doy la gloria y la honra a Él, quien Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Quiero hacer una oración antes de iniciar, hermanos, el mensaje de esta noche. Amado Dios, te damos gracias, Padre, bendito eres, porque tú nos perdonaste, tú nos has levantado, Señor, de donde habíamos caído.
Hoy, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, de que seguimos, Señor, transmitiendo los mensajes para tu iglesia. Les damos el alimento espiritual a tu pueblo, Señor, que necesita ser encaminado en tu palabra. Te doy gracias, bendito Dios, porque todo, Señor, lo que recibimos, todo lo que tenemos, Señor, viene de ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Sea bueno o sea malo, nos duela o no nos duela, Señor. Bendito sea tu nombre, en el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús, Señor. En tus manos ponemos, Señor, la vida, Padre, de nuestro hermano José Bernal. Que tú le guardes su salud, Señor. Que tú lo cubras, Señor, de cualquier enfermedad. Padre, que tú le quites la infección que él lleva en sus pies, Señor. En tus manos ponemos, Padre, la vida y las peticiones de nuestro hermano Mauricio, Señor, y familia. Te doy gracias, Padre, porque a través de sus peticiones nos mantienes activos en la oración. Oramos, Padre, por nuestra hermana Carmen y sus peticiones hechas por ella, Padre. Por Mariela y sus preocupaciones, Señor. En el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra, Padre. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con este mensaje que lleva por título Ser imitadores. Ese es nuestro tema de esta noche y lo quiero titular así porque me ha llenado al estudiar, hermanos, el libro de los Hechos y el libro de los Romanos. Pude conocer, ser un verdadero imitador de Cristo nos lleva, hermanos, a pensar, a conocer también a los antiguos imitadores que hoy nos dan su ejemplo en la hermosa palabra de Dios. Hoy puedo entender también que las circunstancias nos han limitado, hermanos, a ser imitadores. Pero saben, hermanos, mientras estemos vivos, hay oportunidad de imitar a nuestro Dios todo y bendito Dios Todopoderoso. Doy gracias a Dios y espero que este mensaje lo podamos vivir, lo podamos llevar a cabo en nuestras vidas, Iglesia de Cristo, Vida Nueva. Doy gracias a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 9, verso 16 del libro de los Hechos. Inmediatamente, hermanos, de que el apóstol Pablo ya había sido curado de la ceguera, porque Dios lo había hablado por medio de Ananías. Entonces, en el verso 16, Jesús habla y dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Recordemos un poco, hermanos, de la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre radical en sus pensamientos, radical en sus leyes, que él era un fariseo de fariseos, era un perseguidor de la iglesia, era una persona, hermanos, que no le gustaba que se predicase el evangelio. Buscaba a los cristianos, los encarcelaba y los obligaba a renunciar al cristianismo. Mucha gente lo conoció. Mucha gente supo quién era Pablo. Entonces, hermanos, en una ocasión Pablo pide cartas para poder ir a Damasco. Es una historia que todos conocemos. Pide Pablo unas cartas para ir a recoger, a buscar a unos cristianos que estén ahí en Damasco para traerlos, hermanos, a Jerusalén y ahí ser enjuiciados y ser encarcelados. En el camino a Damasco, hermanos, todos sabemos también que Pablo tuvo su llamado, ¿verdad? En el camino a Damasco, Pablo tuvo su llamado, así como tú tuviste tu llamado en su tiempo, Dios te llamó a ti en tu vida, también Pablo fue llamado a su momento. Y Pablo, hermanos, cuando vio al resplandor del Señor y el Señor le preguntó, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Todos sabemos la historia de Pablo, en ese entonces llamado Saulo de Tarso. Ananías, hermanos, le dice, oye, yo conozco, ¿o no? Dios le dijo a Ananías, es que ir a ese lugar y tienes que poner la mano sobre ese hombre y va a recuperar la vista. Ananías le dice al Señor, Señor, ese hombre es un perseguidor de tu iglesia. Y Dios le contestó. En el verso 15, el Señor le dijo a Ananías, ve pronto, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Y le añade en el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y vaya, hermanos, que Pablo padeció.
por el nombre de Jesucristo. Y hoy nos pide, y nuestro tema, lleva por título ser imitadores. ¿Ya? Ese es nuestro tema, ser imitadores de Jesucristo. Vamos a dar inicio, hermanos. Inmediatamente que el esfuerzo, hermanos, que Pablo hizo, inmediatamente de la conversión, ¿verdad? El esfuerzo que hizo Pablo en ir hasta Damasco, esperar 3 días ahí, esperar a Ananías, que no lo conocía a él. Inmediatamente de su conversión, hermanos, Saulo dice la palabra que le dice la palabra que es necesario que él conozca y va a padecer sobre el Señor Jesús, o en el nombre del Señor Jesús. Por causa de Jesús, Pablo tenía que conocer también el padecimiento. Hermanos, inmediatamente de que Pablo, escuchen muy bien esto, inmediatamente de que Saulo, en esta ocasión Saulo, era un perseguidor, él, cuando es transformado y cambiado y bautizado y haya aceptado a Jesús en su corazón, él su fama no era muy buena en aquellos entonces, ¿verdad? Como cuando tú te convertiste a Cristo, tú tenías que tratar de convencer a tus amistades, a lo que te rodeaban. Ya no soy el mismo hombre, hoy soy un cristiano. Pablo le pasó lo mismo. En el verso 22, hermanos, del capítulo 9, vemos algo muy similar a esto. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La palabra aquí clave, hermanos, que quiero encabezar este tema es esforzaba. Saulo se esforzaba para predicar el evangelio, porque tenía muchas cosas contrarias. Su fama de Pablo, de perseguidor de la iglesia, la tenía encima de él. Y él dice, se esforzaba, cada vez más se esforzaba para que las personas conociesen de que él ya había cambiado, ¿verdad? Y desde ese momento, hermano, los judíos se confundían. Oye, ¿qué onda, no? Que Pablo era un perseguidor, ahora es un predicador. Y Pablo se esforzaba cada vez más. Hermanos, cuando nos convertimos, Dios espera de nosotros que nos esforcemos compartiendo su palabra, pues ya hemos renunciado al viejo hombre y hemos tomado un nuevo hombre. No somos nosotros, sino Cristo en nosotros. ¿Ya? Cuando yo renuncio a mi cuerpo, es porque ya voy a ser una nueva persona. Y Dios quiere que te esfuerces, querido hermano. Dios quiere que te esfuerces, ¿para qué? Para que seas una mejor persona en Cristo Jesús. Y Pablo, hermanos, parte de su vida de Pablo, él dice que tenía que esforzarse, verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Él se esforzaba porque no todos creían de que él ya había cambiado. Hermanos, el tema lleva por títulos ser imitadores. Y lo hemos tomado de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, hermanos. Primera carta a los Corintios, verso 11. Capítulo 11, verso 1. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, cuando conoció al Señor, renunció a todo. El apóstol Pablo, cuando conoció del Señor, hermanos, renunció a todo. Renunció a su fariseísmo. Renunció a sus creencias judías. Renunció a su persona. Renunció a sus propios deseos. Renunció, hermanos, a sus pensamientos. Renunció a su ser. Porque ya no vivía él, mas Cristo vivía en Pablo. Y su dicho de Pablo era, porque para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Pablo, hermanos, era un ejemplo a seguir respecto al cristianismo que él predicaba.
Es por ello que dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo hizo tan grandes cosas. Vamos a ver espontáneamente las acciones o lo que él hacía en su momento cuando él estaba predicando aquí en la tierra, en Jerusalén y en sus alrededores. Ahora podemos entender, hermanos, un poquito a lo que dijo Pablo. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo fue un esforzado. Y lo que le dijo Jesús ahí en el capítulo 9, verso 16, porque yo le mostraré a Pablo o a Saulo lo que le es necesario padecer por mi nombre. Era el inicio de su ministerio, una vida de padecimientos, pero jamás de renunciar al cristianismo. A eso quiero que imitemos. Vas a padecer, pero tienes prohibido rendirte. Vamos a padecer, pero tienes prohibido renunciar al evangelio. Por ejemplo, el apóstol Pablo. En una ocasión, hermanos, en el capítulo 13, hermanos, del libro de los Hechos, del 16 al 41, los versos dice, Pablo y Bernabé predicaron la palabra de Dios con denuedo y muchos creyeron, pero tan pronto se enteraron los judíos, hicieron un alboroto y corrieron a Pablo y a Bernabé de Antioquía. Pero, ¿ustedes creen que eso detuvo al apóstol Pablo? Si tú vas a un lugar y a predicar la palabra, querido hermano, y te corre la audiencia, tú te vas a ir desanimado, caminando por la calle y diciendo, Señor, yo creo que no nací para ser predicador. Y te vas a desanimar. Pero Pablo, hermanos, en Antioquía de Pisidia, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, del 16 al 41, hay una historia que nos llena y nos redarguye, porque vemos a un Pablo luchador, a un Bernabé confiando en la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios con mucho denuedo, es decir, con mucho esmero, con mucha pasión, predicando a Cristo, a un Cristo resucitado, a un Cristo restaurador, a un Cristo que nos da la vida y nos da vida en abundancia para vivir eternamente con el Padre. Pero había en la banda contraria, que eran los judíos que vivían y estaban obligando a vivir bajo la ley de Moisés aún. Entonces esos eran los enemigos de Pablo en aquel entonces. Como hoy en día tenemos como enemigo al mundo, que nos está como imán atrayendo a los placeres del mundo, nos está como imán atrayendo a los pecados. En aquellos entonces era el mundo con Pablo y también eran los judíos contrarios. Hermanos, vemos que los judíos hicieron un alboroto en el pueblo y tan pronto, así como mucha gente creyó, también Pablo, la gente se volteó de repente a la mentira y corrieron a Pablo y a Bernabé de Antioquía. Pero eso no detuvo a Pablo. Yo quiero que tú sepas que Pablo no lo detuvo que lo hayan corrido de una ciudad. Pablo era un hombre comprometido y de palabra, hermanos. Es por ello que hoy quiero que podamos entender, cuando él dijo, sean imitadores de mí, así como yo en Cristo. Hermanos, Dios ha sido bueno y nos ha mostrado tantas cosas. Pablo, otra acción, otro momento, en el capítulo 14, hermanos, no lo voy a leer, pero me voy a decir la historia. Pablo en Iconio, Hechos 14, muchos creyeron en el mensaje que Pablo llevó a Iconio. Pero también estaban ahí los judíos y pues los querían lastimar, los querían apedrear, los querían maltratar. Los judíos siempre estaban atrás de las cosas buenas que Pablo hacía por el evangelio. Entonces Pablo tan pronto se enteró de esto, hermanos, Pablo huyó a Listra, porque también Dios previene. Tan pronto Pablo se enteró de que los querían apedrear y los judíos estaban haciendo otra revuelta allá en Iconio, Pablo y
el otro apóstol, el otro discípulo, se fueron de aquel lugar. Al darse cuenta los apóstoles, huyeron a Listra. Y allá Pablo, con la ayuda de Dios, hermanos, hizo un milagro a un paralítico. A un paralítico de nacimiento, hermanos, le dio, por el poder de Dios, que fue Dios, lo reincorporó sobre sus pies. Y la gente, hermanos, alborotada al ver un milagro, ¿qué hicieron? Lo confundieron con un Dios. Eran personas idólatras que tenían que mirar para creer, no tenían que creer para mirar. Hermanos, los judíos persuadieron otra vez. Estos judíos estaban tras Pablo y tras las obras de Pablo. Entonces llegaron los judíos, persuadieron a la gente de Listra. Y ahora sí, los apedrearon y los sacaron a la ciudad, a la afuera del pueblo. Y a Pablo, hermanos, en esta ocasión lo dieron por muerto. Yo les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que Pablo renunció a su ministerio porque lo apedrearon, lo lastimaron? Para Pablo, estos dolores era que se aumentaba su fe cada día. Su amor era más grande cuando le impedían que predicase el evangelio. Un consejo de aplicación de la palabra que estamos leyendo, hermanos. ¿Cómo podemos aplicar el consejo de este mensaje que estamos transmitiendo? ¿Qué dice? Seamos imitadores, así como yo de Cristo. Hermanos, Iglesia de Cristo, Vida Nueva, ¿tú qué harías? Si te sientes lastimado o ofendido, ¿renunciarías al cristianismo? Todas las veces que has faltado a la iglesia y que no viniste a la iglesia por X razones, porque decíamos, no quiero sentirme hipócrita, y por eso no fui a la iglesia, porque me hice alterar, me enojaron, no fui porque me alteré. ¿Sabes una cosa? A Pablo le hicieron cosas peores. Y él cada día más se esforzaba más para agradarle a Dios. Entonces, ¿de qué manera puedo aplicar este consejo o estas actitudes de Pablo en mi vida personal y en ese tiempo y en la pasión de Pablo? Es conocer de dónde vienen los problemas, canalizar los errores cometidos, entregárselos a Dios y yo seguir caminando y no sentirme falso, no sentirme hipócrita como muchos creen, y seguir la fe en Cristo Jesús. De esa manera, hermanos, vamos a lograr la transformación de nuestras vidas, siendo imitadores de Pablo y así como él fue con Cristo. Pero otras maneras de poner en práctica lo que estamos leyendo, hermanos, pase lo que pase, Dios no quiere que pierdas la fe. Dios quiere que seas fuerte en fe, en confianza, en fortaleza. ¿Pasaremos por un problema? Claro que sí, vamos a pasar por problemas. Recordemos las palabras de Pablo a los Romanos, capítulo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en tribulación, constantes en oración. Un hombre lleno de fe, un hombre totalmente y genuinamente enamorado de Cristo, que no le importó que lo golpeen, no le importó que se naufrague, no le importó que lo lastimen, que lo apedreen, que lo corran, no le importó sus enemigos, porque era más grande el amor y la fe que él tenía en Dios que lo que sus adversarios le hacían. Yo quiero que tú sepas que tienes que entender, y debemos entender, que Dios es por primero de cualquier cosa. Así es que recordamos las palabras de Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 12, verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en tribulación, constantes en oración. Para concluir, hermanos, este mensaje de esta noche, en el Hechos capítulo 14, versos 20 a 23. Un día después que lo habían
apedreado y lo habían dado por muerto. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? ¿Ustedes qué hubiesen hecho? ¿Vas a predicar en alguna iglesia, querido hermano? Y la misma gente, porque no les gustó lo que les dijiste, o vino otro grupo contrario, hablaron mal de ti, reprobaron tu mensaje que desde el Señor, y la gente te acusa por blasfemo, te acusa de engañador, o de otras cosas, y la misma gente, hermanos, te golpea, te apedrea, casi te dejan muerto, y te sacan afuera en la calle. ¿Tú qué hubieses hecho? ¿Hubieses renunciado al evangelio? ¿Hubieses hecho eso? No. Escuchemos y veamos y conozcamos cuál fue la actitud del apóstol Pablo en cuanto le pasó esto. Al día siguiente, precisamente al día siguiente, en el verso 14 del libro de los Hechos, versos del 20 a 23, dice: pero rodeándole los discípulos, le levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente, dice la palabra, hermanos, con Bernabé para Derbe. Salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volviendo a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Qué pasaba ahí? El apóstol Pablo, en lugar que salga llorando, corriendo, asustado, se levantó un Pablo renovado, hermanos. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Fue a visitar a Derbe, fue en Listra, en Iconio y al final en Antioquía, confirmándole los ánimos a los discípulos, exhortándoles que su fe no caiga. Un hombre con testimonio vivo, un hombre que tenía las llagas de las piedras tal vez, un hombre que tenía las llagas de las pedradas, un hombre que tenía los raspones todavía en su cuerpo, un hombre que tal vez no podía caminar por los golpes que tenía, pero les fue a decir a aquellas personas de los lugares donde había predicado la palabra, les fue a decir: no decaiga su fe. Y el mensaje que les daba a todo lugar donde iba, que fue a Derbe, Listra, Iconio y Antioquía, era este: dándoles un consejo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese era el consejo, porque él lo estaba viviendo. Él lo estaba viviendo y él estaba profundamente enamorado de Dios. Así es que, hermanos, nuestro tema de esta noche lleva por título: ser imitadores. Y si vamos a imitar a alguien en la vida, no imitemos a lo que está pecando. Si vamos a imitar a alguien en nuestra vida, hermanos, no imitemos a los que están pecando, a los que están fallando, a los que están alejados de la presencia de Dios. Imitemos a los verdaderos adoradores. Imitemos a un Pablo. Imitemos a Jesucristo. Dice la palabra: sed santos porque yo soy santo, dijo Jesucristo. Imitemos a los que han vivido una vida conforme a la voluntad del Padre. Hermanos, este mensaje se los entrego a ustedes en sus hogares por medio de esta transmisión. Y no se olviden el consejo y la voluntad y la pasión de Pablo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No se olviden que Pablo tuvo una advertencia por Dios. Que Dios le dijo: ¿sabes una cosa, Pablo? Yo te voy a enseñar. Ahora podemos entender por qué dijo Jesucristo estas palabras. En el capítulo 9, verso 16. Porque yo le mostraré a este hombre, es decir, a Pablo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esto era un poco, hermanos, de lo que Pablo sufrió por el amor a Cristo. ¿Y tú cuánto has sufrido? ¿Cuánto has padecido por Cristo?
¿Cuánto lo has hecho? Yo te quiero invitar a que te unas a los guerreros, a aquellos que buscamos, a aquellos que vivimos imitando una buena actitud, aquellos que vivimos imitando a una buena persona influyente en nuestras vidas. Nuestro tema de esta noche fue titulado, hermanos, ser imitadores de Cristo. Vamos a hacer una oración y con esto estamos despedidos. Amado Dios, te doy gracias, Padre, por este mensaje que nos has dado, Señor, a tu iglesia, a tus hijos, a tu pueblo. Gracias por aquellas personas que nos están mirando, Señor, que nos están escuchando, Padre, que llegue este mensaje, Señor, hasta cualquier lugar, hasta cualquier hogar, Señor, y que sea vivido y sea para edificación, Señor, y no sea para ofender a nadie, Padre. Gracias te doy, Señor, pido que tú bendigas a tu iglesia, Señor, y que pronto, Padre, podamos volver a reincorporarnos como antes estábamos. Conforme a las peticiones de mis hermanos, Señor, haz tu voluntad en sus vidas. Haz tu voluntad, Señor, en sus corazones. Gracias te doy, Jesucristo, por resguardarnos, por ayudarnos y por aumentar la fe cada día. Y así amanecer reforzados, animados y cada vez más amando y apasionándonos con tu palabra. En el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre. Amén. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Amén.